¿Qué tal a todos y a todas? Les doy la mayor bienvenida. En este video voy a hablar acerca de las enfermedades congénitas del riñón y de la vía urinaria. Me voy a enfocar en las generalidades. Empezamos. Durante el desarrollo embrionario de los riñones y de la vía urinaria, pueden ocurrir diversas alteraciones anatómicas o funcionales de este sistema, conocidas como las anomalías congénitas del riñón y de la vía urinaria, o CACUT, por sus siglas en inglés, The Congenital Anomalies of the Kidney and the Urinary Tract, llevando a los pacientes afectados a problemas como infecciones urinarias recurrentes, hipertensión arterial, enfermedad renal crónica y, el peor de los casos, terminar en terapia de reemplazo renal. Ahora, ¿por qué hay que estar muy precavidos de estas entidades congénitas? La razón es que son la causa de enfermedad renal crónica en un 30-50% en los pacientes pediátricos, y toda enfermedad que no se logra solucionar o controlar en la niñez afectará la calidad de vida en el adulto. Su pronóstico más desfavorable se asocia con la disminución del número de riñones funcionales, el tamaño de estos y la detección tardía de estas alteraciones. La incidencia es alta en pacientes pediátricos con antecedentes familiares con CACUT y antecedentes patológicos de la madre como enfermedad renal, diabetes o cáncer. La anomalía que se detecta con mayor frecuencia durante el embarazo es la hidronefrosis. Un 50% de los pacientes con afectación renal están asociados a alteraciones del tracto urinario. La más frecuente es el reflujo vesicoureteral, seguido de la obstrucción ureteropélvica y la obstrucción ureterovesical. Un punto muy importante, que alrededor de un 30% de los pacientes afectados por las CACUT ocurren en combinación con malformaciones no renales, como parte de un síndrome genético. Estos abarcan más de 200 síndromes distintos. Para dar algunos ejemplos, está el síndrome de DiGeorge, el síndrome de la anemia de Fanconi, la esclerosis tuberosa y el síndrome de Meckel. Las anomalías se clasifican dependiendo en dónde se originó la alteración. Están las del parénquima renal, las del sistema colector y las de migración renal. Comenzando con las anomalías del parénquima renal, su patogénesis es multifactorial. Esto involucra factores genéticos y ambientales. Algunos de los factores genéticos, por ejemplo, son la pérdida de función en el gen GFRA1 y en la nefronectina, en donde su alteración produce la agénesis renal bilateral. El gen PAX2 puede dar el síndrome renal coloboma y el gen FRAS1 da el síndrome de Fraser. En el caso de los factores ambientales, está la exposición prenatal de los yecas o aras. Estos pueden provocar hiperplasia yuxtaglomerular, disminución o ausencia del túbulo contornado proximal e incrementan la fibrosis en la corteza y médula renal. Los retinoides dan la deficiencia de vitamina A. Las bibliografías comentan que en modelos animales se asocia a malformaciones urogenitales e hipoplasia renal, porque interfieren en la señalización de la yema ureteral. Y como ya antes mencionados, los factores hereditarios. Bueno, este grupo de enfermedades se dividen de la siguiente manera. La hipoplasia simple consiste en tener un menor número de nefronas normales, con una arquitectura renal normal. Por definición, es la reducción del tamaño del riñón por debajo de 2 desviaciones estándar para la edad. La displasia renal es la presencia de elementos tisulares renales mal formados y se pueden acompañar con o sin quistes. Sus características histológicas son desorganización de la nefrona geográficamente hablando, mala diferenciación del mesénquima y del epitelio, disminución en el número de nefronas y metaplasia en el mesénquima metanéfrico a cartílago o hueso. La agenesia renal es la ausencia congénita del riñón. Puede ser unilateral o bilateral. Esto es debido por una disrupción mayor del desarrollo del parénquima metanéfrico desde un estadio muy temprano, y puede ser por mutaciones en los genes RET o GDNF. La disgenesia renal tubular es un desorden severo poco común, que se caracteriza por la ausencia o pobre desarrollo de los túbulos proximales de todas las nefronas, y se acompaña también de un engrosamiento de la arteria renal. Este padecimiento puede ser hereditario o adquirido. En el caso si es hereditario, tiene un patrón autosómico recesivo, con mutaciones en los genes que codifican todas las enzimas del sistema renina-angiotensina. Los adquiridos son el síndrome de transfusión gemelar, exposición prenatal a los yecas o aras y enfermedad hepática severa por hemocromatosis congénita. La mayoría de los pacientes fallecen en el periodo perinatal, secundario a falla renal y o por hipoplasia pulmonar.
En las enfermedades quísticas renales son causadas por alteraciones en la función ciliar. En la enfermedad poliquística renal se divide en autosómica dominante y recesiva. La dominante se caracteriza por un aumento de tamaño renal bilateral por múltiples quistes, y los genes involucrados son la policistina 1 y 2. En cambio, en la recesiva son múltiples quistes microscópicos, que principalmente involucran ductos colectores distales, debido a mutaciones de la fibrocistina. La nefronoptisis es la forma más común de enfermedad renal displásica con quistes. Es causada por mutaciones en la proteína nefrocistina. Esta está encargada de funciones ciliares, cuerpos basales. Los riñones migran desde un punto caudal en dirección cefálica hasta alojarse en el retroperitoneo. Están a la altura entre las vértebras T12 y L3. Si ocurre alguna disrupción en esta migración, podemos tener una ectopia renal, ejemplo en la pelvis, o alguna otra parte que no sea el retroperitoneo. Puede también ocurrir alguna fusión de ambos riñones, dando lugar a un riñón en herradura. Y también puede pasar una distopia cruzada, en donde los dos riñones se encuentran en un mismo lado. Generalmente es un padecimiento asintomático y se logra detectar durante el control prenatal. En el caso que fuera sintomático, se presentan con infecciones urinarias recurrentes, obstrucción urinaria y cálculos renales. Estos pacientes están con alto riesgo de padecer anomalías genitourinarias. Las alteraciones del sistema colector abarcan desde la pelvis renal hasta la uretra. Empezando con la obstrucción ureteropélvica, es un bloqueo parcial o intermitente del flujo de orina en donde el uréter entra en el riñón. Es la causa más común de hidronefrosis prenatal. El objetivo de esta enfermedad es detectar cuáles tienen una obstrucción que puedan requerir tratamiento quirúrgico, porque no todos los casos ocupan intervención quirúrgica. Los varones son más afectados que las mujeres, y las lesiones son más frecuentes del lado izquierdo que del derecho. Y solo hay una tasa de reporte del 10% con afectación bilateral. Esta obstrucción en pediátricos puede ocurrir por las siguientes causas. La más común es por un angostamiento intrínseco en donde el tejido conectivo ata al uréter dando una obstrucción. Luego están los vasos cruzados. Esto abarca un 10% de las obstrucciones, en donde un vaso renal sale del polo inferior del riñón, resultando en compresión intermitente. Y luego están los pólipos, que son la causa menos frecuente, con menos de un 1% de los casos. Estos se pueden presentar con dolor en el flanco y son de difícil diagnóstico. La bibliografía comenta que hay una pequeña población de pacientes que puede ocurrir una inserción alta del uréter en la pelvis renal, que dará una obstrucción por la angulación del uréter. El megauréter en pediátricos se define como cualquier uréter mayor a 7 milímetros de diámetro. Es la segunda causa más común de hidronefrosis perinatal, con un aproximado del 20% de los casos. Es más común en hombres que en mujeres, y las lesiones son más frecuentes del lado izquierdo que del derecho, y las afectaciones bilaterales son aproximadamente entre un 30 y 40%. El megauréter primario es el resultado por anormalidad anatómica o funcional de la unión uretero-vesical. En cambio, el secundario es por el resultado de anormalidades que involucran la vejiga y la uretra, como una vejiga neurogénica, la válvula uretral posterior y un mielomeningocele. El megauréter primario se clasifica de acuerdo con la presencia o ausencia de reflujo y obstrucción. Eso tiene como objetivo de saber las opciones de manejo. En el caso que tuviéramos uno que sea sin reflujo y sin obstrucciones, esta es la variante más común y es llamada el megauréter dilatado primario. Dependiendo de la función renal, si está conservada, se maneja de manera conservadora. Si esta está deteriorada, se valora el procedimiento quirúrgico. En el caso que tengamos uno sin reflujo con obstrucción, esta se asocia con uréteres ectópicos y su manejo siempre va a ser quirúrgico. En los casos que tengamos un megauréter con reflujo sin obstrucción, que también es una variante común, se asocia con un alto grado de reflujo vésico ureteral, con dilatación del uréter. Su manejo se trata de hacerlo de manera conservadora para la espera de resolución espontánea, pero puede requerir manejo quirúrgico. Y ahora por último, los que tienen reflujo y además obstrucción, lo bueno es que es una variante rara. También se asocian con uréteres ectópicos,
y usualmente el uréter ectópico termina desembocando en el cuello de la vejiga o la uretra, y en estos casos se tendría que optar por cirugía sí o sí. La duplicación del sistema colector es la anomalía congénita más común del tracto urinario, y las manifestaciones clínicas dependen del grado de fusión y se dividen en dos tipos. La primera es la duplicación completa. Es debido a la formación de una segunda yema ureteral que interactúa con el mesénquima metanéfrico, lo que conlleva a dos sistemas pélvico-caliciales en el riñón afectado, y los dos uréteres entran a la vejiga desde diferentes puntos. En cambio, el incompleto ocurre porque la yema ureteral se divide en dos antes de interactuar con el mesénquima metanéfrico, y se clasifican en dos subtipos, y en ambos escenarios, el riñón afectado se va a encontrar con dos sistemas colectores independientes. El primero es la pelvis bífida. Su duplicación converge en la unión ureteropélvica, y el uréter bífido salen dos uréteres independientes del riñón y durante el trayecto se vuelven a converger en un solo uréter. Ahora con el reflujo vesico-ureteral. Tenemos aquí una unión vesico-ureteral normal. La vejiga provoca presión en la porción del uréter que está dentro de la vejiga para evitar reflujo. Si ocurre alguna alteración en esta porción, ya sea anatómica o funcional, tendremos un reflujo retrógrado de orina. Este padecimiento se basa en la premisa de predisponer a pacientes a la pilonefritis por transportar bacterias de la vejiga hacia el riñón, y puede dar lugar a cicatrización renal, hipertensión arterial y enfermedad renal crónica. Se divide en dos categorías. La primaria, siendo la más común, es por el acortamiento del uréter intravesical donde no hay un cierre adecuado de la unión vesico-ureteral. Puede ocurrir una resolución espontánea a medida que el pequeño vaya creciendo, debido al crecimiento de la vejiga, mejorando la función para detener el reflujo. La secundaria es por un aumento de presión miccional en la vejiga, lo que evita que haya un cierre en la unión vesico-ureteral, porque la contracción del músculo de la vejiga es vencida por la presión miccional, dando el reflujo. Esta se asocia con obstrucciones anatómicas, por ejemplo, obstrucción de la válvula uretral posterior, o funcionales, que podría ser una vejiga neurogénica. La prevalencia aumenta en neonatos con hidronefrosis prenatal y en niños con infecciones urinarias recurrentes. Afecta a niños menores de 2 años. Es más común en niños de raza blanca y las niñas tienen el doble de probabilidad de padecer reflujo que los hombres. Su clasificación y estadificación se basan en el grado de llenado retrógrado y la dilatación del sistema colector renal. En el caso del grado 1, el reflujo solamente llena el uréter sin dilatación. El grado 2, el reflujo llena el uréter y el sistema colector sin dilatar. El grado 3, el reflujo llena y ligeramente dilata el uréter, además que hay embotamiento de las cálices. El grado 4, el reflujo llena y hay una enorme dilatación del uréter y pueden haber tortuosidades presentes. Y por último, el grado 5, el reflujo es masivo que dilata agresivamente al uréter con tortuosidades exageradas y se pierden completamente las cálices. La severidad se divide en los bajos y altos grados. Del grado 1 al grado 3 se consideran bajos y el 4 y el 5 pertenecen al alto grado. La resolución espontánea depende del grado que se encuentre el reflujo vesico-ureteral. Los grados 1 y 2 tienen un 70-80% de que resuelva espontáneamente. El grado 3 y 4, su variable de resolución es si hay compromiso unilateral o bilateral. En el caso de ser unilateral, hay un 60-70% de resolución y en el caso de los bilaterales está entre un 10 a 20%. Y en el grado 5, la resolución espontánea es rara. La válvula uretral posterior son membranas dobladas persistentes dentro del lumen de la uretra posterior, que causan obstrucción de la vía urinaria y es la causa más común de obstrucción urinaria en los varones. Y también siendo la causa número 1 de enfermedad renal crónica debido a una obstrucción urinaria. Otras consecuencias son el reflujo vesico-ureteral o disfunción vesical. La clasificación de Young divide la válvula en 3 tipos diferentes, en donde nuestro punto anatómico de referencia es el verumontanum. El primer tipo, siendo la más común, se compone de una cresta del verumontanum, que se divide en 2 hojas y se adhieren a la uretra anterior. El segundo tipo
Se le considera como un artefacto diseccionado. Se extiende desde el verumontanum hacia el esfínter interno y el cuello de la vejiga. El tercer tipo es un diafragma distal al verumontanum con una perforación central. La extrofia vesical entra en un grupo de anomalías congénitas aparatosas que involucra el sistema musculoesquelético, el urinario, el reproductivo e intestinal, conocido como el complejo extrofia epispadia. La incidencia abarca desde 3 a 5 casos por 100.000 nacidos vivos. Ocurre más frecuente en hombres que en mujeres, y es más frecuente en el primogénito en comparación con los siguientes hijos. Se cree que la causa de estos defectos es por un inadecuado desarrollo de la pared abdominal, en donde el desarrollo de la pared inferior abdominal es interrumpido por el sobredesarrollo de la membrana cloacal. Esto va a evitar la migración medial del tejido mesenquimatoso hacia la línea media. En este complejo, la extrofia vesical clásica es caracterizada por la apertura y exposición de la vejiga al exterior, y se puede acompañar con afectación de la pared abdominal, huesos pélvicos, el ano y genitales. Las epispadias son el grupo de defectos con menor severidad. Se caracteriza por un fracaso en el cierre de la uretra en la parte dorsal del pene. Y la extrofia cloacal, este es el defecto más severo de los tres. Se caracteriza por la extrofia de la vejiga y del intestino largo, con atresia anal o imperforación del ano, hipoplasia del colon, onfalocele y anomalías congénitas renales como la displasia del riñón, posiciones anormales o agenesia renal. En la evaluación prenatal, con este apartado, se enfoca en cómo fue la evolución del embarazo e investigar si se presentó algún factor de riesgo relacionado con las CACUT. Empezamos con el interrogatorio dirigido de la madre. Conocer si tuvo alguna eventualidad durante el embarazo. Saber si la madre padece de alguna enfermedad, especialmente las enfermedades renales. Saber si consumió medicamentos o fármacos durante el embarazo que se pueden considerar teratogénicos, como los YECAS, ARAS, retinoides, que estos son antagonistas de vitamina A, o el metotrexato. Así también el uso de drogas como cocaína y alcoholismo. Averiguar si la madre tiene hijos ya con alguna alteración congénita renal o algún síndrome. Y también de los heredofamiliares para conocer si el padre biológico, los abuelos o tíos tienen también alguna alteración o antecedentes de malformaciones congénitas renales. Gracias al uso rutinario del ultrasonido durante los controles prenatales, se logran detectar las patologías desde la vida intrauterina y nos da tiempo para vigilancia y evaluar las opciones terapéuticas para valorar si se puede lograr un manejo quirúrgico oportuno o simplemente mantenerlo en vigilancia. ¿Cuándo podemos detectar el sistema urinario en el ultrasonido? Los riñones y la vejiga son detectados a partir de las 12 a 15 semanas de gestación. Si encontramos orina en la vejiga, nos sugiere que por lo menos un riñón está funcionando. Pero ojo, se recomienda realizar los ultrasonidos de las vías urinarias en el embarazo entre las 16 a 20 semanas de gestación, porque se logra tener una buena visualización de la anatomía renal. Durante las 20 a 25 semanas se puede diferenciar la corteza y la médula renal. Además, a las 23 semanas de gestación hay un 80% de sensibilidad para detectar alguna CACUT. Por ejemplo, el aumento de la ecogenicidad renal es una presentación frecuente de enfermedad renal y principalmente se asocian con las afectaciones del parénquima, pero también por alguna obstrucción del tracto urinario. Rápidamente, dentro de las patologías obstructivas del tracto urinario, hay un hallazgo que es fuertemente asociado a estas patologías y antes mencionado que siendo es la hidronefrosis, que es por un flujo retrógrado de orina. Puede ser unilateral o bilateral, dependiendo en qué punto del tracto urinario está afectado. Y para mencionar las patologías está la obstrucción de la unión ureteropélvica, que en la mayoría de sus casos se identifica debido al hallazgo de la hidronefrosis, y el diagnóstico se realiza en el periodo postnatal. Podemos encontrar un megauréter, ya sea primario o secundario, que además de la hidronefrosis, este uréter se va a visualizar. Y recuerden, un uréter en el ultrasonido prenatal no se debe de ver. Otra entidad que podemos pensar es el reflujo vesicoureteral. Y una patología que se asocia con hidronefrosis bilateral en varones es la válvula uretral posterior. Podemos encontrar el signo de ojo de cerradura, también una vejiga dilatada con una pared engrosada que excede los 3 milímetros de grosor, y en casos muy severos puede haber oligodramios, que es disminución del líquido amniótico, por afectación de función renal.
Y con esta afectación renal puede también haber un aumento en la congenicidad del riñón y o presencia de quistes renales. En el caso que no logremos visualizar la vejiga, tenemos que considerar una extrofia vesical y podemos tener otros hallazgos como posición baja del cordón umbilical, diastasis del hueso púbico y aumento de una masa abdominal a medida que el embarazo progrese. Podemos valorar el líquido amniótico como un excelente predictor de las CACUT. La orina fetal abarca un 90% del volumen del líquido amniótico. Si encontramos oligodramnios, especialmente la severa, nos sugiere que hay disfunción en ambos riñones o solo tenemos uno funcionando. La gran problemática de esto es que el líquido amniótico es crítico para el desarrollo de los pulmones. Si no hay líquido amniótico, nos podemos encontrar con hipoplasias pulmonares y esta se considera como un desorden potencialmente fatal. En el caso que se encuentre esta secuencia de desórdenes, se le conoce como el síndrome de Potter. Sus hábitos externos se caracteriza por presentar pseudohipocantos, mentón retraído, orejas planas con implantación baja y rotadas posteriormente, nariz aplanada, pies ambos, dislocación de cadera e hipoplasia pulmonar. Hay una desventaja. A pesar de que no encontremos oligodramnios, no nos asegura que haya una función renal apropiada. Por eso se le considera como un excelente predictor, no necesariamente algo confirmatorio. Ahora abarcando la evaluación postnatal, en la exploración física dirigida a las CACUT, me voy a ir en orden de cabeza a pies. Esto lo hacemos al momento del nacimiento y en las consultas. Primero, ver si tenemos características faciales de algún síndrome, como el síndrome de anemia de Fanconi, síndrome de Kallmann o síndrome de Apert. Entre estas afectaciones están las alteraciones en las suturas craneales. Por eso es importante medir el perímetro cefálico y sus ejes. Presencia de labio y o paladar hendido y evidencia de micrognatia. Podemos tener alteraciones en el sistema auditivo como la microtia e implantación baja y fosas preauriculares. Al igual, tener datos sugestivos de sordera. En el caso de las anomalías oculares, podemos tener lo que serán los colobomas, aniridia y presencia de epicantos. Estos últimos son pliegues de piel que cubren la esquina interna del ojo. A medida que estos chiquillos vayan creciendo, puede haber la presencia de quistes cervicales como los braquiales o el tirogloso. Ahora, la evaluación pulmonar será lo más importante durante nuestra exploración, especialmente en los neonatos, debido a las hipoplasias pulmonares que son de muy mal pronóstico. Estas se pueden manifestar con taquipnea, datos de dificultad respiratoria como aleteo nasal, tiraje intercostal, disociación tóraco-abdominal, cianosis, hipoxia y disminución de ruidos respiratorios. Y recuerden siempre en aplicar las escalas de Apgar y Silverman. En la exploración del abdomen, podemos visualizar si el abdomen está aumentado de tamaño y tenemos que palparlo para ver si encontramos masas que pueden sugerir un riñón aumentado de tamaño, ya sea por uropatía obstructiva o un riñón displásico con múltiples quistes. También la presencia de solamente una arteria umbilical está asociada con un aumento de riesgo de padecer CACUT, aunque en la gran mayoría es simplemente un hallazgo aislado y no requiere mayor abordaje si el paciente es aparentemente sano, pero no se dejen llevar. Si hay presencia de hernias umbilicales, al igual tener onfaloceles. En el caso de los varones, si logramos palpar la vejiga después de vaciarla, sugiere una obstrucción, especialmente por las válvulas uretrales posteriores. Una presencia de una extrofia vesical, ya que son muy aparatosas, son bastante llamativas y difícilmente se van a dar por alto. En el abdomen también se puede presentar lo que sería el síndrome de Plum Belly. Esta se caracteriza por una triada, que son abdomen arrugado por debilidad de la pared muscular, anomalías del tracto urinario y criptorquidia bilateral. También puede haber alteraciones genitales. En el caso de las mujeres, pueden aparecer malformaciones mullerianas o anomalías desde la vulva hasta el útero, por ejemplo, un himen imperforado o agenesia vaginal. Lamentablemente, la exploración física en este ámbito de las mujeres puede ser muy limitada y estos pueden requerir estudios de imagen, especialmente en las alteraciones mullerianas. En el caso de los varones, podemos encontrar con epispadias, criptorquidias y un micropene por afectación del tejido cuerpo cavernoso. Y por último, anomalías del ano, ya sea que esté imperforado o tenga un desplazamiento anormal.
Voy a hablar acerca de algunas consideraciones en el neonato, empezando con la evaluación de la función renal con el uso de la creatinina sérica. Se debe de considerar en pacientes con enfermedad renal bilateral o los que son monorrenos con afectación. Y se realiza después de las 24 horas de nacido, para evitar falsos positivos por la creatinina materna que sigue circulando en el neonato. Cuando realizamos el primer ultrasonido a estos pequeños, tenemos dos escenarios en el momento del nacimiento. Si el bebé tiene afectación renal bilateral, un solo riñón y o antecedente de oligohidramios, se debe realizar el ultrasonido en las primeras 24 horas. En el escenario que tengamos un riñón, se valora si hay hipertrofia compensatoria. En caso de que no la tenga, puede ser que tengamos un riñón ectópico funcional y hay que buscarlo. Ahora, si el neonato tiene solamente comprometido un riñón, generalmente no se requiere de atención inmediata. Se recomienda realizar el ultrasonido después de las 24 horas y dentro de la primera semana de nacido. Esto es para asegurar que el volumen sanguíneo sea adecuado y haya un aumento en la tasa de filtración glomerular. En el caso del megauréter, el diagnóstico se realiza con el ultrasonido. Se recomienda, preferiblemente, en realizar el ultrasonido después de la primera semana de nacido, pero se puede también hacerlo después del segundo día de nacido. En citas de seguimiento con estos pequeños afectados, va a ser crucial evaluar la presión arterial en base a su edad. Los neonatos se considera que su presión sistólica es en promedio de 67 a 84 milímetros de mercurio. Del mes al año de vida es de 72 a 104 milímetros de mercurio. Y después del año se puede calcular un estimado de la presión arterial sistólica mediante la siguiente fórmula: 90 más la multiplicación de la edad por 2. Y en todos los casos, la diástole es usualmente 2/3 de la sistólica. Hay que valorar si su talla y peso van acorde a su edad en base a las tablas de los percentiles. Saber si hay fracaso en las metas del desarrollo, ya sean las sociales, cognitivas, motoras y el habla. Interrogar sobre signos y síntomas de posibles alteraciones urinarias como disuria, polaquiuria y olor fétido a la orina en los casos de probables infecciones de vías urinarias. En el contexto de los varones, nuevamente, complicaciones durante la micción que demuestre expresiones de dolor o que puje al momento de ir al baño, ya que se puede sospechar de una posible válvula uretral posterior. También presencia de hematuria macroscópica, dolor abdominal y checar si hay aumento del tamaño abdominal. Buscar datos de enfermedad renal crónica como uremia, desórdenes óseos, anemia, sangrados anormales, malnutrición y entre otros. Podemos solicitar la creatinina sérica y ácidos séricos para dar seguimiento a la función renal. Recuerden que esto es un estimado, no un cálculo. Al igual puede pedir un examen general de orina para la detección de proteinuria, hematuria microscópica, si hay presencia de sedimentación patológica, datos de piuria o bacteriuria asintomática. Los ultrasonidos seriados son utilizados para evaluar si el riñón sano está creciendo debidamente. En pacientes con quistes renales, saber si alguno de estos no está creciendo o tenga características neoplásicas. Aquellos que solo tienen un riñón y hay hipertrofia compensatoria, se recomienda realizar ultrasonidos y uroanálisis durante los primeros 2 años de vida. Si en cambio no hay hipertrofia compensatoria, se debe hacer ultrasonidos, uroanálisis en los primeros 2 años con un monitoreo anual de presión arterial, uroanálisis y creatinina sérica por su alto riesgo de padecer enfermedad renal crónica. Voy a hablar acerca de unos estudios de imagen que podemos usar para valorar las CACUT. La cistoretografía miccional es el método definitivo para evaluar la vía urinaria inferior. Esto requiere de usar cateterismo uretral. Está indicado en sospechas de dilatación uretral, engrosamiento de la pared vesical, hidronefrosis y en varones cualquier patología uretral como la válvula uretral posterior. El uso del escaneo renal dinámico con el MAC3, este es un radionúclido que valora la función excretora del riñón y nos ayuda a diferenciar causas obstructivas y no obstructivas de hidronefrosis. El escaneo renal estático utiliza suoxímero de tecnetium. Es un radiotrazador. Es muy útil en detectar lesiones focales en el parénquima renal y diferenciar la función renal entre los dos riñones. El detalle es que se debe realizar entre 4 a 6 semanas de haber nacido. Y por último, los estudios genéticos, por ejemplo, el cariotipo. Los solicitamos cuando encontramos una CACUT y además sospechamos que está involucrado algún síndrome, por las características fenotípicas. Bueno, esto es todo por hoy.
Espero que el video les haya ayudado en algo. Si les gustó, por favor denle like, compártanlo y consideren suscribirse. Hasta la próxima.